Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Mi nombre es Consuelo, si no me conoces y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es agosto 30 del 2025 y vamos por nuestro día 242 de lectura bíblica. Amanece haciendo un sol súper hermoso, así es que iniciemos las lecturas de hoy. Las lecturas para hoy sábado son 2 Macabeos del 9 al 10, Sabiduría 4, versículos del 16 al 20 y Lucas capítulo 15. Ya casi terminamos mes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 2 Macabeos 9 y 10. Muerte de Antíoco Epífanes. Por entonces, Antíoco tuvo que regresar de Persia lleno de vergüenza. Había entrado en Persépolis para saquear el templo y apoderarse de la ciudad, pero la gente se sublevó y empuñó valientemente las armas, y Antíoco y los suyos tuvieron que ir avergonzados. Al llegar a Ecbatana, se enteró de lo sucedido a Nicanor y a las tropas de Timoteo. Lleno de ira, se propuso hacer pagar a los judíos su humillante derrota y mandó al conductor de su carroza a apresurar la marcha sin parar hasta el término del viaje. Pero el castigo del cielo se cernía sobre él por haber prometido lleno de orgullo. Nada más llegar a Jerusalén, convertiré la ciudad en un cementerio de judíos. Mas el Señor, Dios de Israel, que lo ve todo, lo hirió con una enfermedad incurable e invisible. No había terminado de hablar cuando sintió dentro de sí un insoportable dolor de entrañas con agudos dolores en los intestinos. Recompensa merecida para quien había torturado a otros las entrañas con tormentos horribles. Sin embargo, no por eso disminuyó su arrogancia, pues lleno de orgullo y de ira contra los judíos, ordenó acelerar la marcha. Pero la carroza, lanzada a toda velocidad, cayó tan fatalmente que los miembros de su cuerpo quedaron magullados. Y el que con arrogancia sobrehumana creía mandar en las olas del mar y pretendía pesar en la balanza las cimas de las montañas, era llevado a una litera como manifestación evidente de la omnipotencia de Dios. Manaban gusanos del cuerpo de aquel malvado, y sus carnes vivas aún se caían a pedazos entre tormentos y dolores, apestando al ejército con su hedor. Nadie podía soportar por el olor intolerable al que poco antes pensaba tocar con sus manos las estrellas del cielo. Atormentado así, comenzó a perder su inmenso orgullo y a caer en cuenta de que aquel estado era un castigo de Dios, viendo que sus dolores aumentaban por momentos. No pudiendo soportar su propio hedor, dijo: justo es someterse a Dios. El mortal no debe igualarse a él. Aquel criminal oraba a un soberano que no iba a compadecerse de él y prometía declarar libre a la ciudad hacia la que antes se dirigía deprisa con la intención de destruirla y hacer de ella un cementerio. Igualmente, prometía que los judíos a quienes había negado la sepultura decretando que fueran echados con sus hijos a las fieras, tendrían los mismos derechos que los atenienses, y que al templo, sacrílegamente saqueado por él, lo adoraría con riquísimos presentes y restituiría en mayor número sus vasos sagrados. Se comprometía también a pagar con sus propias rentas todos los gastos de los sacrificios e incluso a hacerse judío y a recorrer toda la tierra habitada proclamando el poder de Dios. Como no cesaban los dolores, pues lo había castigado el justo juicio de Dios, desesperado ya, escribió a los judíos esta carta en forma de súplica. El rey general Antíoco saluda a los honrados ciudadanos judíos y les desea prosperidad y bienestar. Me alegraré de que estén bien, gracias a Dios, en compañía de sus hijos y que se cumplan sus deseos. Yo estoy enfermo y me acuerdo agradecido de sus honores y benevolencia. Al regresar de Persia he caído gravemente enfermo y he creído necesario pensar en la seguridad de todos.
No es que desespere de mi estado, porque confío en restablecerme. Pero he sabido que mi padre, siempre que emprendía una expedición militar a las regiones montañosas, designaba un sucesor, para que sus súbditos, conociendo quién había de tomar el poder, no se intranquilizaran en el caso de que pasara algo imprevisto o tuvieran alguna noticia desagradable. Considerando pues que los príncipes cercanos y vecinos a nuestro reino están acechando la ocasión y esperando el momento oportuno, he designado rey a mi hijo Antíoco, a quien ya les había presentado y recomendado muchas veces cuando tenía que ir a las regiones montañosas. A él he escrito la carta que va a continuación. Les pido y les suplico que, al acordarse de mis beneficios públicos y privados, conserven su lealtad hacia mí y hacia mi hijo. Estoy seguro de que él procederá con ustedes con dulzura y humanidad, conforme a mis principios. De esta forma, en medio de las montañas y en tierra extraña, pereció aquel blasfemo y criminal. Murió con una muerte miserable y entre terribles tormentos, como los que él había hecho padecer a otros. Filipo, su amigo de la infancia, recogió su cuerpo y, como no se fiaba del hijo de Antíoco, se retiró a Egipto, a la corte de Ptolomeo Filométor. La purificación del templo y la fiesta de la dedicación. El Macabeo y los suyos se apoderaron del templo y de la ciudad con la ayuda del Señor. Destruyeron los altares levantados por los paganos en las plazas públicas y bosques sagrados. Purificaban el templo, hicieron otro altar, sacaron fuego del pedernal, encendieron un nuevo la luz y el fuego y ofrecieron sacrificios. Quemaron el incienso y presentaron los panes ofrecidos, renovándolo así todo después de la interrupción de 2 años. Hicieron esto y suplicaron al Señor postrado rostro en tierra, que no cayeran más en estos males. Y si un día volvían a pecar, que Él mismo los castigara con dulzura y no los entregara a los blasfemos y bárbaros paganos. El 25 del mes de Casleu, el mismo día en que los extranjeros habían profanado el templo, se hizo la purificación. Durante 8 días se celebraron gozosamente la fiesta parecida a la de las tiendas, recordando que poco antes habían celebrado la fiesta cuando vivían en las cuevas de la montaña como bestias salvajes. Por esto, llevando tirsos, ramos y palmas, cantaban himnos a aquel que les había concedido purificar el templo, y aprobaron un decreto público ordenando que toda la nación judía celebrara cada año estas fiestas. Tal fue el fin de Antíoco Epífanes. Campañas de Judas Macabeo, sucesión de Antíoco y nuevos éxitos de Judas. Vamos a narrar ahora los acontecimientos del reino de Antíoco Epúpator, hijo del malvado Antíoco, resumiendo los daños causados por las guerras. Cuando Eupator se hizo cargo del gobierno, puso al frente de sus asuntos a un tal Lisias, general en jefe de Celesyria y Fenicia. Ptolomeo, llamado Macrón, queriendo ser justo con los judíos para reparar las injusticias cometidas contra ellos, se esforzaba en tratarlos con benevolencia. Por esto mismo, fue acusado ante Eupator por los cortesanos. Le llamaban traidor por haberse pasado al partido de Antíoco Epífanes, abandonando la isla de Chipre que le había confiado Filométor. Desesperado al no poder desempeñar honrosamente su cargo, se envenenó y murió. Gorgias, nombrado gobernador de aquella región, reunió tropas mercenarias y acosaba sin cesar a los judíos. Los edomitas, dueños de las fortalezas estratégicas, acosaban también a los judíos y recibían a los que huían de Jerusalén interesados en atizar la guerra. Pero los soldados del Macabeo, después de suplicar y pedir al Señor que viniera a luchar en su favor, atacaron las fortalezas de los idumeos, los asaltaron valorosamente, se apoderaron de las plazas fuertes, rechazaron a los que combatían en los muros, degollaron a los que cayeron en sus manos y mataron a más de 20,000. Unos 9,000 se refugiaron en 2 fortalezas muy bien defendidas, con todo lo necesario para resistir un largo sitio. El Macabeo, dejando a Simón, a José y a Zaqueo con fuerzas suficientes para mantener el sitio, se fue a donde más urgía su presencia. Los soldados de Simón, llevados por la avaricia, se dejaron sobornar por los que estaban en las torres, y por 70,000 dracmas de plata los dejaron escapar. El Macabeo, al saberlo, reunió a los jefes del pueblo y los acusó de haber vendido a sus hermanos por dinero.
al dejar escapar a sus enemigos. Condenó a muerte a estos traidores y se apoderó rápidamente de las dos fortalezas. Mató a 20.000 en las dos fortalezas, dando así un final feliz a su campaña. Expedición de Timoteo. Timoteo, que había sido vencido antes por los judíos, reunió un gran número de tropas extranjeras y un gran contingente de caballería de Asia y fue a apoderarse de Judea. Cuando los hombres del Macabeo supieron que se acercaba, se pusieron a orar y con la cabeza cubierta de ceniza, los lomos ceñidos con cilicios, postrados ante el altar, suplicaban a Dios que les concediera su favor, que se convirtiera en enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como está escrito en la ley. Terminada la oración, empuñaron las armas, se alejaron de la ciudad y cuando estuvieron cerca del enemigo, se detuvieron. Al salir el sol se entabló el combate. Unos tenían como garantía el éxito y de victoria, además de su propio valor, la confianza ciega en el Señor, los otros, en cambio, solo su propio arrojo. En lo más duro de la batalla, los enemigos vieron en el cielo 5 hombres resplandecientes que, montados en caballos con frenos de oro, se pusieron al frente de los judíos. Pusieron en medio de ellos al Macabeo, lo defendían con sus armas y lo hacían invulnerable. Lanzaban flechas y rayos contra el enemigo que, herido de ceguera, se desbandó en pleno desorden. Murieron 20.500 de a pie y 600 de a caballo. Timoteo se refugió en la fortaleza de Géser, bien defendida, donde mandaba Quereas. Pero las fuerzas valerosas del Macabeo sitiaron la fortaleza durante 4 días. Los de dentro, confiados en la solidez de la fortaleza, insultaban y maldecían a los de afuera. Pero al amanecer del 5.º día, 20 jóvenes de las tropas del Macabeo, indignados por las blasfemias, se precipitaron furiosamente contra la muralla y mataron a cuantos cayeron en sus manos. Otros escalaron igualmente la muralla. Por otro lado, encendieron fuego y quemaron vivos a los blasfemos. Derribaron las puertas, entró el resto de la tropa y se apoderaron de la ciudad. Mataron a Timoteo, que se había escondido en un pozo, a su hermano Quereas y a Apolófanes. Después cantaron himnos de alabanza al Señor, que había engrandecido a Israel y le había dado la victoria. Vemos que siempre se tiene la oportunidad de arrepentirse, de enmendar el camino, pero cuando ya sobrepasamos los límites, obviamente vamos a tener un castigo. Castigo que va a doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestros malos hechos. Entonces, ¿para qué tentar la suerte? Mejor obremos bien y jamás le hagamos mal a nadie, a no ser que queramos que ese mal se nos revierta más adelante. Sabiduría 4, del 16 al 20. El justo que ha muerto condena a los malvados que viven, y el joven que llegó a la perfección en poco tiempo es una denuncia para la larga vejez del malvado. Ven el final del sabio, pero no comprenden los designios de Dios sobre él, ni por qué lo pone a salvo el Señor. Lo ven y se burlan, pero el Señor se reirá de ellos. Bien pronto serán un cadáver sin honra, un objeto de vergüenza para siempre entre los muertos, pues el Señor los precipitará de cabeza y no reclamarán. Los sacudirá de sus cimientos y quedarán totalmente exterminados. Vivirán con amargura y su recuerdo se perderá. Al rendir cuenta de sus delitos, llegarán temblando, y sus pecados saldrán a su encuentro para acusarlos. El texto compara 2 realidades distintas, el mundo luminoso en que viven los impíos y la oscuridad que les espera. El mundo resplandecía para todos, pero el resplandor era para el pueblo elegido, una luz solo ellos podían percibir. Los impíos permanecían obviamente en la oscuridad. La vida de los impíos estaba sujeta a la muerte, a las fuerzas de la naturaleza. Todo era oscuro para ellos. Los impíos eran paralizados por el terror ante la vida y la naturaleza. Y además, estas líneas nos anticipan el juicio final, donde los pecadores vendrán temblando, revelando sus pecados ante Dios. Esto es muy comúnmente llamado como la iluminación de conciencia, el momento en que todos vamos a tener esa visión de nuestra vida, de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho sobre todo mal. En ese momento, toda esa culpa, todo ese peso de las cosas que hemos hecho mal, se vendrán sobre nosotros
y vamos a poder ver realmente nuestros errores. Así es que no esperemos a ese momento, reconozcámoslo ahora. Todavía tenemos vida y todavía tenemos tiempo para corregir el camino. Lucas 15, parábola de la oveja perdida. Entre tanto, todos los que recaudaban impuestos para Roma y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: Este anda con pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y van a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con todo cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Les aseguro que del mismo modo se llenarán de alegría los ángeles de Dios por un pecador que se convierta. Parábola del hijo pródigo. También les digo: un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna, viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su estómago habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo, mátenlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo: Ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero gordo porque lo ha recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar. Su padre salió y lo trataba de convencer, pero el hijo le contestó: Hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y jamás me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo, que se ha gastado tus bienes con prostitutas, y le matas el ternero gordo. Pero el padre le respondió: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Hace poco yo le contaba a mi esposo que pues YouTube había cambiado los parámetros de pagos y pues las cosas que se veían o no se veían en el canal. Y resulta que mi esposo llegó y me dijo: Tú no te afanes. O sea, nunca has hecho esto por plata, entonces pues no importa que YouTube te mande lo que te mande o te baje tus ingresos. Lo importante es que con lo que tú haces logras ayudar, así sea a una persona. Y eso me quedó sonando en la cabeza. Junto con esta lectura es muy sencillo. Nosotros debemos compartir la palabra de Dios. Puede que 100 personas no nos escuchen, pero puede que una sola nos escuche. Puede que a una sola le hagamos como esa mella, como ese hoyito, como esa sensación de que algo pasa y logremos realmente hacer algo bueno por esa persona. Entonces, sigamos esta lectura de Lucas 15 y miremos que nuestra vida cobra valor
en el mismo momento que nosotros podemos hacer algo por alguien. Entonces, hagamos ese algo por alguien, así no nos lo agradezcan, así no nos llenemos las cuentas de banco, así no pase nada extraordinario. Con solamente una persona que nosotros logremos hacerle bien, es suficiente. Posiblemente sean más, pero apostémosle a una. Y hagamos eso cada día de nuestra vida para que nuestra vida valga y hagamos valer también la vida de otros. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.